economista Mauricio Pozo. Tenemos los votos, pero al parecer no vamos a tener necesidad porque los vamos a enviar con económico urgente. Sin embargo, es importante que la legislatura pues analice, ¿no? Y si lo ve conveniente, que lo pruebe sin estar esperando los 30 días, como dice la ley. Usted, adelante, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, ese proyecto de ley es un proyecto de ley de defensa de la dolarización. Ese realmente es el concepto y el nombre con el que tiene que mirarse y analizarse esta ley. El proyecto va en la línea de crear un banco central independiente, un banco central que permita darle solidez a la dolarización y evite riesgos de los que ya pudieron el Estado, por decirle, los recursos que tomaron para prestar al gobierno y que éste utilice en objetivos de gasto público en general, y que debilitó las reservas y afectó seriamente el patrimonio del Banco Central. Entonces eso es un tema que debe evitar ocurra nuevamente, y esta ley va en la línea de reducir esa posibilidad. Por otro lado, el volver al establecimiento de los balances que tuvo en un principio el esquema monetario, en el sentido de poder respaldar cualquier obligación del banco en liquidez. Si van a emitir 50 centavos de moneda fraccionaria, pues se requiere 50 centavos de dólar que esté respaldando eso. Si hay depósitos del sistema financiero a través de las cuentas de encaje, pues esa plata tiene que estar líquida en el Banco Central. No como explico, ocurrió en el pasado y que, por cierto, determinó una merma de cerca de 8.000 millones de dólares de baja en las reservas internacionales. Esto es uno de los elementos que involucra el proyecto de ley. Para ello se busca tener una conformación de un directorio de 5 miembros nominados por el presidente de la República y que se puede escoger en la asamblea de las ternas que envían, 5 nombres, de los cuales 2 serían a tiempo completo, 3 a tiempo parcial, y sobre esa base que el Banco Central tenga un directorio que opere más allá del tiempo de permanencia del gobierno, es decir, un periodo de aproximadamente 6 años. Y para responder a la pregunta, estamos haciendo todos los trabajos políticos, llamémoslo así, para poder tener el apoyo. Yo he conversado con los líderes de Creo, hemos hablado con líderes socialcristianos, me han manifestado su apertura para apoyar el proyecto. Obviamente eso no quiere decir que no vayan a tener sus propias observaciones, pero lo de fondo es que el proyecto, que ya está listo, se lo mantenga. Nosotros estamos esperando enviarlo a fin de mes por el tema de la ausencia del CAL, que en este momento no hay la presencia de la mayoría de miembros, que están 4 de los 7 en campaña electoral, pero eso debería irse normalizando para finales de mes, que es más o menos la fecha donde nosotros esperamos enviar el proyecto. Así que este es un poquito el estatus y el espíritu del proyecto de ley. Bien, 7:10, estamos dialogando aquí en Huancavelica 830M con el economista Mauricio Pozo, que por segunda vez ocupa el cargo o la función de ministro de Economía en este país. Mauricio, a ver, ¿cómo podemos llamarle a estas, yo entonces le digo latas, a estas, no sé, tampoco no le puedo decir monedas? ¿Por qué no le puedo decir moneda? Porque no tienen en la cara ni en la otra cara que diga sucres o diga dólares o diga coronas o diga pesos, lo que sea. Entonces tenemos circulando de 10 centavos, de 25 centavos y de 50 centavos. Y esto pues se lo emitió en su momento porque en los buses, yo me recuerdo tanto en los transportes colectivos urbanos masivos, daban devuelto un caramelo, 2 caramelos. Entonces no había cómo
no había moneda fraccionaria del dólar. Entonces se creó esto en el Banco Central del Ecuador y en su momento, cuando yo consulté, esto arribaba o ascendía a la cantidad de más o menos 90 millones de dólares. Pero dólares que no son dólares. ¿Cómo le llamamos a estas fracciones, economista Mauricio Pozo, y cómo están respaldadas para su emisión y circulación? Bueno, realmente, como usted bien menciona, no son dólares. Esto es moneda fraccionaria que tiene respaldo en dólares, eso sí, o debería tener. El monto no ha cambiado. A la fecha, el equivalente en dólares de esa moneda fraccionaria es más o menos 88, 87, 89 millones de dólares, no es más. Es una cifra pequeña. Pero obviamente el espíritu de esa posibilidad de acuñación de moneda se sustentó en su momento cuando se inició la dolarización, en que tenía que tener el respaldo en dólares reales. Es decir, yo podía acuñar 50 centavos de moneda fraccionaria, pero necesitaba 50 centavos de dólar en la caja del Banco Central. Y eso es lo que lamentablemente fue, como explico, diluyéndose, no tanto en este monto, porque es una cifra pequeña, pero sí para el resto de depósitos, es decir, se fue ampliando el descalce entre los activos líquidos de las reservas internacionales y las obligaciones que son los depósitos en el Banco Central, al punto que a la fecha esa diferencia es de más o menos 6.500 millones de dólares, producto de lo que mencioné, del uso de la plata, de la liquidez para prestar al gobierno. Uno de los objetivos es que eso tiene que irse recuperando poco a poco y tiene que transparentarse, tiene que difundirse el estado de los 4 balances del Banco Central para de esta forma pues empezar a recuperar el patrimonio del instituto, que es lo que más sufrió a raíz de estas políticas absolutamente, yo creo, irresponsables. Usted es Banco Central, Mauricio, y hace 2 años, me parece, no sé si la memoria me falla, los ecuatorianos y particularmente los agentes económicos vimos 2 metas de crecimiento. La una del Banco Central del Ecuador y la otra del Ministerio de Economía y Finanzas. Usted sabe perfectamente bien, Mauricio, que las cifras oficiales, las macroeconómicas, la de la microeconomía, las cuentas nacionales, etcétera, son del Banco Central en cualquier país. Esto ya no se va nunca más, economista Pozo. No sé si le entendí bien la pregunta, porque estoy en un momento donde hay aquí un poco de ruido. Si es tan amable, que debe repetirle. Por supuesto, yo dije que usted es Banco Central, porque fue funcionario del área técnica, de la división técnica. Hace 2 años yo vi que el Ministerio de Economía y el Banco Central, los dos, pero no a la vez, sino indistintamente, publicaron metas de crecimiento. Esto ya no va a suceder otra vez porque yo debo entender que en el mundo las cifras oficiales las tiene es el Banco Central de cada nación, ¿o estoy equivocado? No, usted tiene toda la razón. Ese es uno de los propósitos de la ley, que haya una institución que no sea el gobierno, porque el Ministerio de Economía es un área del gobierno, y que tampoco sea el sector privado el que dé información macroeconómica para toma de decisiones. Tiene que ser una instancia autónoma, independiente, y ese es el Banco Central, es lo que se llama en teoría económica el tercero confiable, aquel que opina de manera técnica sobre temas de cifras, por ejemplo, macroeconómicas para toma de decisiones, es el que hace las estimaciones de crecimiento, es el que maneja las cuentas nacionales, es el que registra todas las operaciones con la economía internacional, es el que va a hacer el seguimiento a la liquidez, que es el elemento de la dolarización. Alguien tiene que hacer el seguimiento a los dólares que crecen y a los dólares que salen, y ese tiene que ser el Banco Central. Entonces, esos son un poco las
las funciones. Y para la pregunta es correcto. Son los bancos centrales los que manejan estas estimaciones porque siempre han sido instituciones muy ricas desde el punto de vista técnico, donde están los profesionales expertos de las áreas y que son los que manejan este tipo de modelos para las estimaciones respectivas. 7:16 dialogando aquí en Huancavelica 830M con el señor economista Mauricio Pozo, ministro de Economía del país. Volviendo al tema de esta reforma al Código Orgánico Integral Monetario y Financiero, Mauricio, debo entender que no solamente estamos hablando en esta reforma de la independencia del Banco Central, no solamente pues estamos pensando en que la dolarización debe existir per se, como es obvio, sino también en darle mejores herramientas acorde a los tiempos y al futuro, ¿por qué no, Mauricio? Al sistema financiero nacional. Ejemplo, el tratamiento de las tasas de interés. Ejemplo, el ingreso o el acceso a la banca internacional, porque nosotros tenemos en circulación una moneda de curso que es el dólar y que coincidentalmente es aceptada universalmente, Mauricio, usted. Bueno, el Banco Central es el ente financiero del gobierno, el que vincula la economía nacional con la economía internacional, y es, por lo tanto, yo diría, el lazo que hace que la economía doméstica tenga vinculación con la economía internacional. Tiene sus funciones adicionales específicas. Hay que diferenciar, sin embargo, lo que es la tasa del mercado interbancario, que es donde podría tener un rol, yo creo, más activo el Banco Central, de aquella determinación de tasas que tiene que cambiar y que estamos nosotros trabajando en eso, que es la que recae más en el área de supervisión de la Superintendencia de Bancos. Entonces, hay que conjugar el rol de la Junta de Regulación Monetaria, por ejemplo, y la superintendencia con el rol del Banco Central en los distintos temas, por ejemplo, en el tema de tasas de interés. Así que yo creo que más va por el lado que le indico, de la tasa de intervención de mercado, de la tasa interbancaria que se llama, que es lo que hace, por ejemplo, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es donde realmente participa de manera más activa. El resto de tasas tienen que responder más a las condiciones de mercado y nosotros, por nuestro lado, estamos trabajando en un modelo que perfeccione la determinación de las tasas. 7:19. Ayer conversábamos en los micrófonos de Huancavelica con el legislador Henry Crofle y le cité que este proyecto de reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero ya está en proceso y que va, al parecer, pues, ser enviado por parte del Ejecutivo los próximos días. ¿Conoce usted algo? Nada, me dijo, cero, no conozco nada, no me ha llegado ningún documento. Bueno, también puedo admitir, mi querido economista Mauricio Pozo, que él está en el plano político, usted está en el plano técnico, y a mí me encanta cuando no se mezcla lo técnico con lo político. Es verdad que la política es la primera, es porque es la decisión, pero en este caso, cuando hablamos de estas cosas, son eminentemente temas técnicos. Y en ese orden, economista Mauricio Pozo, esto de la Comisión de la Regulación Financiera, en algún momento se interpretó que como el presidente, en este caso, ahora siendo usted ministro de Economía, es el presidente de esta Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Se interpretó, repito, como que es juez y parte el ministro de Economía siendo presidente de esta comisión. Coméntenos su criterio. A ver, hay que distinguir cómo está la estructura actual de lo que se piensa hacer en la reforma.
Por un lado, la Junta de Regulación tiene su rol y el Banco Central debe tener el suyo. Lo que tratamos, por ejemplo, con el proyecto de ley es que el Banco Central sea independiente, sea autónomo, pero eso no quiere decir que el Banco Central no responda a nadie. Nosotros en el proyecto, la idea es que tengamos un directorio que tenga vinculación con el directorio de la Junta de Regulación, porque la ley incluye eso también, de tal suerte que haya, pongámoslo así, supervisiones cruzadas, y eso hace pues que haya el debido control que siempre debe existir. Eso no se ha perdido. Nosotros obviamente todavía no enviamos el proyecto de ley, por eso es que no saben nada del proyecto. Pero ya pronto lo van a saber. La última semana es la fecha donde tenemos estimado cuando tiene que enviarse el proyecto de ley a la Asamblea para que sea discutido. 7:22 minutos, 7:22. Ahora bien, cuando hablamos de este proyecto de ley, economista Pozo, también tenemos que hablar necesariamente de su función. Usted, a pesar de que el presupuesto general del Estado está en ejecución hasta quizás el mes de junio, porque cuando es cada 4 años que se cambia el gobierno, el presupuesto del año anterior sigue vigente hasta el mes de junio o hasta cuando quiera el nuevo presidente o el nuevo gobierno. Pero usted ha declarado, economista Pozo, que el precio del barril de petróleo para efectos presupuestarios debe ser de $37. Me adelanto un poquito, porque usted es el protagonista de la noticia. Pero me gusta ese precio, ¿ah? Precio conservador, no el que aquella vez de 85, 89, no recuerdo ya, que lo fijaron en una proforma presupuestaria y después lo aprobaron sin ponerse colorado, ¿ah? Y obviamente, pues, creo que cerró en promedios de 40, $42. Obviamente, pues que ahí está rápidamente se detecta un déficit, ¿no? Entonces, coméntenos por qué, para qué y cómo se afecta el ingreso a las arcas del Estado por conceptos de ventas de petróleo, economista Pozo. El presupuesto del Estado para el año 2022, por ser un año electoral, corresponde al prorrogado del año anterior, es decir, del 2020. Pero es el presupuesto codificado, es decir, el presupuesto efectivo que se realizó, no es el que se inició, porque recordemos que se inició con un precio del barril de $51.30 y terminó el promedio en 36 o 37. Por eso es que para este año estamos trabajando con un precio mucho más certero, mucho más austero, a pesar de que ha subido el precio del petróleo. En las últimas fechas está por sobre los $50. Pero la idea es entrar en la línea de una reducción gradual del presupuesto para bajar el gasto público e iniciar ese camino hacia un tamaño del Estado mucho más sostenible en el tiempo. Eso es exactamente lo que estamos buscando con el presupuesto para el próximo año. Igual en el tema de recaudación, que estamos trabajando con un nivel intermedio entre lo que se recaudó el 2019 y algo más del año pasado, por la propia recesión económica que produjo una caída de ingresos tributarios. Esos son los elementos sobre los cuales se trabaja y un crecimiento de 3.5 que es el supuesto para el año 2021, de acuerdo a las estimaciones del Fondo Monetario y muy cercanas a aquellas del Banco Central. Pero en cambio, la CEPAL dice el 1%. ¿Qué dice el Banco Central del Ecuador? No, el Banco Central está trabajando con una cifra del 3.1, el fondo 3.5, nosotros estamos trabajando con una cifra de 3.5 para efectos presupuestarios como supuesto. El 1 no puede ser, eso o no está actualizado o no tiene validez porque hay un efecto rebote de lo que aconteció en el año 2020, así que es imposible que crezca tampoco en el actual año. Para terminar, el economista Pozo, ¿qué va a hacer usted a los Estados Unidos?
Me voy a buscar plata para reactivar la economía, para ponerlo en simple, Clever. Estoy buscando recursos de DFC, que es del banco, es como decir la CFN de allá, que presta para el sector privado de varios países. Tengo reuniones también con los multilaterales, tengo reuniones con el Tesoro y estoy en la línea de buscar financiamiento adicional para tener viabilidad en los siguientes años. Así que ese es un poco el propósito de mi visita allá en... ¿Olvidamos, economista Pozo, de los chinitos? Tenemos que tener buenas relaciones con todos. Habrá que ver hacia adelante cómo vamos mejorando el perfil de nuestras obligaciones externas. Yo le pregunto por los 2.400 millones de dólares en préstamos que se anunció que probablemente llegaban al Ecuador. Bienvenido, señor Pozo, que tenga excelente vuelo. Disculpe que estoy ingresando al avión. Solamente los 2.400 millones no van a venir. Lo que pasa es que nosotros cumplimos las metas con bastante holgura el año anterior y eso nos permitió reducir las necesidades de nueva deuda. Entonces los 2.400 se fueron de alguna manera reduciendo. Eran 2.400 entre el año pasado y este año, 1.000 el año pasado. Pero por la razón que le digo, esa necesidad se redujo y para este año seguimos trabajando, viendo otras alternativas para tomar la decisión que mejor beneficio le brinde al país. Economista Pozo, tráigame dinero para invertir en la producción. Eso tráigame, no me traiga dinero para pagar deuda. Le mando un abrazo y esta es una bromita nomás. Es para el sector privado la búsqueda de recursos que estamos realizando. Buen viaje, economista, que le vaya bien. Muchas gracias. 7:28 era el economista Mauricio Pozo, ministro de Economía, que se va a Estados Unidos, ya abordó el avión y se va a buscar dinero. Ahora dice que es para el sector privado. Es buena hora y ojalá ese dinero sea barato y que tenga facilidades en plazo. Porque si me dan a mí un dinero para pagar en 2 años, gracias, no, digo yo. Si me dan un dinero con una tasa de interés del 12% anual, digo yo, gracias, no. Si me dan un dinero a 25 años, digo, gracias, sí, venga. Y si me dan con una tasa de interés entre 4 o 5% anual, venga y que nadie lo detenga. Así mismo es. Esa es la realidad. Pero las que ya sabemos nos tienen con el hombro abajo. 7 de la mañana, 29 minutos, 7 de la mañana, 29 minutos. Un saludito para don Justo González. Por fin, ya a trabajar, caballero. A trabajar, caballero. El Ecuador necesita trabajo, a trabajar. Bienvenido, don Justo González, aquí a la tierra de todos y para todos. Esta tierra linda que es el Ecuador. El otro día comentaba con mis familiares, con el comandante Carlos Alberto Hidalgo Yepes, y le dije, porque él es ciudadano norteamericano, pero de allá de la Acacia también, ese es el origen de él, pero se educó, se preparó en los Estados Unidos. Entonces le digo, mire, vea la diferencia, le digo, Carlos Alberto, el Ecuador con Estados Unidos. En Estados Unidos usted se come un pescado, pero le han puesto de todo, salsa, todo, sabe riquísimo. Pero ese pescado viene congelado 3 meses, pues, mijo. Esa langosta viene congelada 6 meses. Esa carne viene congelada mínimo mes y medio. Aquí todo. Voy al mercado, a Sauces 9. Colorado, ¿qué tienes? Jefe, tengo tortillas de maíz, tortillas de verde, tortillas de yuca con queso, el que le gusta a usted, jefe. Café pasado, el que le gusta a usted. Trae acá Colorado. 7:31. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Huancavelica 8:30 AM.
Se inicia nuestro espacio promocional y publicitario. A partir de ahora, todos tus trámites con Interagua deberás